Sus ojos aún eran cristalinos, llenos de indomable capacidad de inspiración. Su promesa hace muchos años hizo eco por sus oídos. Estoy dispuesto a sacrificar toda mi vida por el Datong de Yanbei. No hay yo, no hay ganancias personales, y lucharía mi vida entera por la libertad. Todo el ruido cesó, mientras su figura se balanceaba ligeramente en el viento, antes de caer con el viento sobre la tierra helada de Yanbei. Los civiles gritaron de miedo cuando cayeron en el caos y evacuaron rápidamente las cercanías de las puertas de la ciudad. Zhu Qiao se sentó en su caballo, sus ojos completamente rojos. Endureció su mirada y reavivó la pasión y la rabia dentro de su corazón. Finalmente, levantó la palma de la mano y envió una orden corta y simple. Retroceded. Antes de irse, Zhu Qiao se volvió para mirar la bandera de Yanbei que aún flotaba en el aire. Los soldados se amontonaron en las paredes, los cuerpos que cubrían el campo de batalla y el joven soldado que una vez había abofeteado 2 veces. Ella dejó escapar un suspiro, y su corazón se sintió más pesado que nunca. Me aseguraré de que esta venganza se lleve a cabo. Lo juro. Por mi vida. El sol finalmente emergió del horizonte pintando todo el paisaje de oro. Era como si incluso a los dioses les gustara bendecir a la tierra en ese día en particular. Con tal rapidez de retirada, incluso si estuviera en plena búsqueda, habría perdido todas las posibilidades de una aniquilación completa. El corazón de Cheng Yuan se había hundido completamente, mientras Sane miraba a las caballerías que desaparecían, preguntando: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Echando un vistazo a Sane, la mirada de Cheng Yuan fue fría, cuando se dio la vuelta, y sin decir una sola palabra, se fue. «¿Qué debo hacer?». Cheng Yuan se hizo la misma pregunta. «Encontrará una salida. Seguro». Capítulo 9. On el sol ardiendo en el cielo, un nuevo día había llegado. Pero solo 2 horas después, una gran mancha de nubes flotaba desde el norte, a medida que se escuchaban profundos sonidos retumbantes. Antes de que uno incluso terminara su desayuno, podía ver eso en los horizontes, una rosa de mar gris en el este. Parecía interminable, ya que cubría toda la tierra. Miles y miles de caballos galoparon por las llanuras nevadas, con el viento enviando sus ropas revoloteando como un enjambre de águilas voladoras. Los soldados de Yanbei del segundo ejército, que solo habían luchado con guarniciones locales, nunca antes habían visto formaciones tan majestuosas. Armadas con excelentes caballos, armaduras duraderas, cuchillas pulidas y columnas pulcras, las formaciones entrantes enviaron a algunos de los soldados veteranos a tientas, mientras murmuraban desesperados: «Los demonios han venido». Con enormes banderas ondeando en los vientos como olas en el mar, y las hojas alineadas como bosques, todo el horizonte estaba dominado por un gris metálico. Gradualmente, el color llenó las llanuras enteras a medida que sus formaciones estaban compactas y ordenadas. La formación media parecía sólida y firme, con los flancos extendidos como alas de águila. En la retaguardia, uno podía ver sus reservas preparándose para llenar cualquier vacío. Toda la formación se extendió a lo largo de 5 millas, y al parecer, aún había más formaciones que aún no habían entrado en las llanuras de Wolei. Quienes no lo hayan experimentado personalmente nunca entenderían la majestuosidad de esa escena, ya que los hombres de Yanbei parecían haber sido abrumados por el miedo y la ansiedad. En los últimos 100 años, el Imperio Xia nunca había reaccionado seriamente a las repetidas burlas que Datong había enviado. Incluso cuando el Imperio Xia atacó a Yan Xicheng, simplemente habían enviado simbólicamente el ejército de la familia Meng. Pero esta vez, había 4 ejércitos regulares que sumaban más de 100.000 cada uno, sin contar los refuerzos que aún tenían que entrar en formación. El Imperio Xia realmente se había enfurecido esta vez.
Frente al primer intento de rebelión que desafió la autoridad del imperio, el ejército de Xia había decidido contraatacar con todo lo que tienen para defender la dignidad del imperio. El fuerte viento sopló a través de los cielos sobre Yanbei. Justo cuando Beisuo temblaba frente al poder del imperio, no muy lejos al pie de las montañas Luori, la bandera de la guarnición del emisario del sudoeste ondeaba bajo las oscuras nubes que se avecinaban. Sentada en un caballo, Chu Qiao se enfrentó a los 7000 pares de ojos que la miraban fijamente, mientras daba las siguientes órdenes. Beisuo caerá. La única opción que nos queda es arrebatar el cruce de Chiyuan y ocupar la ciudad de Chidu. Con eso, podemos fortalecer la segunda línea de defensa. Esta es una orden y entrará en vigencia ahora. Todas las tropas, salid. Más asterisco más asterisco más. C. Justo cuando la guarnición del emisario del suroeste comenzó a actuar y se precipitó hacia el cruce de Chiyuan, dentro de la carpa principal del campamento del ejército de Xia, Shaoqi frunció el ceño mientras dejaba una marca en el mapa y murmuraba. El 14º hermano debería haber llegado. En el destino, 3 afluentes se reunieron en uno. El río Li, el río Zanxi y el río Gu se combinaron allí para formar el río Chisui que fluye a través de todo el continente de Meng Occidental. Una pequeña ciudad estaba ubicada en ese punto, la ciudad Chidu. El chillido de las águilas en el cielo marcó el comienzo de la primera campaña del norte. Los pasos de la segadora estaban a punto de visitar esta tierra helada. Como el agua ya se había congelado, con el río cubierto por un manto de nieve, las dos fuerzas opuestas corrieron hacia la pequeña ciudad, queriendo ocupar la ubicación estratégica. Dos comandantes famosos estaban a punto de encontrarse en el campo de batalla, culminando en lo que más tarde se conocería como la batalla por Chidu. Las cornetas de la guerra resonaron en los vientos fríos, mientras rugían las mareas de la historia. Cao Mengtong se paró frente al ejército de Yanbei, y con un giro de su santa bandera que indica el comienzo de la guerra, rugió en un volumen que fue sorprendentemente alto para su vejez. Que el cielo proteja a Yanbei. Que nos proteja para que podamos ganar en esta batalla. Guerreros, luchad. Por Yanbei. Por la libertad. Más asterisco más asterisco más. Por la tarde, la nieve comenzó una vez más. Con los fuertes vientos que soplaban los copos de nieve sobre la piel, se sentía como cortes de cuchillo. Un ejército masivo apareció desde dentro de la tormenta, mientras las formaciones apretadas brillaban con un destello ocasional de las cuchillas. Con los caballos galopando a toda velocidad, la cara de Chu Qiao ya estaba adormecida por el viento helado que soplaba en su cara. Después de 9 horas de golpeteo continuo por el viento, todos ya estaban congelados, con los ojos inyectados en sangre por la sequedad. Esta fuerza de 7000 se encontraba en las llanuras vacías como un edificio que no tenía un pilar principal, como si pudiera verse envuelto y devorado por las tormentas de guerra que se avecinan en cualquier momento. Un explorador se apresuró a regresar. El jinete sobre el caballo se veía muy joven, con la cara como si tuviera como máximo 18 años. Su caballo era extremadamente rápido, mientras se acercaba a Chu Qiao, con las manos apuntando hacia las montañas Helan en el este. Temblando sus labios, no habló. Se acercó el ejército de Xia aún más. El explorador no respondió y simplemente asintió con la cabeza. Rígido por el frío, la forma en que asintió era bastante extraña, como un títere con cuerdas rotas. ¿Qué tan lejos están? 25 kilómetros. El explorador no respondió, y Chu Qiao continuó. 15. Aún sin respuesta, el corazón de Chu Qiao se hundió ya que su voz estaba manchada con un tinte de preocupación antes de que volviera a preguntar. 10 kilómetros. El explorador asintió en silencio. Chu Qiao se quitó la capucha y se inclinó hacia él sobre su caballo. Gracias.
Con un flop, ese guerrero se cayó del caballo después de escuchar el reconocimiento de Chu Qiao. Los soldados alrededor se bajaron inmediatamente para ayudarlo. Pero al tocarlos, solo podían sentir frialdad con su respiración ya detenida. En este clima helado, los exploradores deben camuflarse dentro de la nieve para recuperar la información del enemigo antes de regresar. Para cuando regresara, estaría en sus últimas. Aunque los 10 kilómetros serían caminos estrechos y montañosos, teniendo en cuenta la calidad de los soldados de Xia, probablemente tardarían menos de 10 minutos en llegar. Sin embargo, dentro de ese tiempo, puede ella entrar a la ciudad de Chidu. La mirada de Chu Qiao era como una cuchilla afilada. Mirando a lo lejos, observó la ciudad que no estaba muy lejos. Ella ya había enviado 2 oleadas de hombres para negociar con los guardias, y desde entonces habían pasado unos minutos sin noticias. El sudor frío comenzó a formarse en sus palmas cuando la mano que sujetaba su espada se estaba congelando al tocarla. No había mucha esperanza de que entraran en la ciudad. No tenían las cartas de Yansun, y no tenían ningún documento de la sede principal. Y debido a la prisa por salir de la ciudad, no había traído nada que pudiera probar su identidad. Es decir, no tenían forma de ganarse la confianza de la ciudad para convencerlos de que formaban parte del ejército de Yan Bei para fortalecer la defensa de esta ciudad. Si la guarnición de la ciudad de Chidu no les creía y se negaba a dejarlos entrar a la ciudad, cualquier escaramuza abierta entre su pequeña fuerza de 7000 caballería ligera contra las decenas de miles de soldados de Xia solo significaría una muerte segura. Este punto era algo sobre lo que Chu Qiao tenía más claro, más que nadie. General. El vicegeneral de Xiao, He, era un joven de unos 20 años. Como la mayoría de los soldados, su padre era un soldado que había desertado hacia la capital real. Había crecido en Yanbei desde pequeño. En ese momento, regresó a este lugar, decidido y valiente, con la esperanza de restaurar el nombre deshonrado de su padre. General, las tropas de Xia se están acercando. Chu Qiao se quedó en silencio. He comentó. La ciudad de Chidu no se abrirá. Vámonos. Chu Qiao no se inmutó. Se quedó mirando las puertas de la ciudad de Chidu y respondió con calma, vamos a esperar un poco más. El tiempo pasaba muy lentamente. El viento rugía como una bestia salvaje. El entorno era silencioso pero parecía ruidoso. Las águilas giraban en círculos en el cielo, y extendiendo sus gigantescas alas blancas que aparentemente eran suficientes para cubrir la mitad del cielo. He frunció el ceño, aparentemente escuchando los caballos de guerra del ejército de Xia en la distancia. Se adelantó y dijo: General, si vamos ahora todavía podemos hacerlo. Vamos a esperar un poco más. General, las fuerzas de Xia son demasiado fuertes. Si nos enfrentamos con ellos en las llanuras, no podremos resistirnos. Vamos a esperar un poco más. Chu Qiao estaba tranquila. El viento levantó levemente su sombrero, revelando su hermoso rostro. Su caballo estampó sus pies en el suelo, haciendo sonidos crujientes. El tiempo pasó tan lentamente mientras esperaba. El viento sopló a través de la tierra, esparciendo las hojas sueltas de hierba bajo el suelo nevado. Su corazón se sentía cálido, podía sentir los latidos intensos de su pulso. 1, 2, 3 veces. General. De repente una voz hizo eco. Un explorador, vestido de amarillo, corrió hacia ella mientras continuaba, las tropas de Xia han pasado por alto las montañas Elan y avanzan hacia el cruce de Chiyuan a toda máquina. Tienen 20.000 soldados de caballería ligera en el frente, seguidos por grandes cantidades de caballería pesada y muchos batallones de infantería. Sus números no están claros. En general, mataron a decenas de ejércitos que custodiaban el cruce de Chiyuan y descubrieron a nuestro explorador.
Han acelerado el paso y han avanzado por el primer estrecho. Gritos de pánico resonaron entre la multitud. ¿Fue el enemigo realmente tan rápido? 20.000 soldados de caballería ligera, incontables soldados de caballería pesada, cerca de 100.000 soldados a pie. Los números eran intimidantes. Si se enfrentaran aquí, la guarnición del emisario del suroeste sería definitivamente eliminada sin un solo sonido. General, Heki frunció el ceño y dijo, ¿dónde hay vida? General, eche un vistazo, exclamó repentinamente un líder de sección, apuntando con su dedo hacia las puertas de Chidu. Todos giraron sus cabezas. Una bandera blanca y roja ondeaba en el aire, sobre las altas murallas de la ciudad. Las puertas reforzadas de la ciudad de Chidu fueron bajadas lentamente para sorpresa de todos. Las puertas de la ciudad de Chidu se habían abierto. Sí, exclamaron los soldados juntos con alegría. Chu Qiao dejó escapar un suspiro de alivio. Ella azotó su caballo y galopó hacia adelante, diciendo en voz alta: «A la ciudad. Más asterisco, más asterisco, más». Cuando las puertas de la ciudad se cerraron, una línea negra apareció en el horizonte. Desde el río Chisui, que estaba ubicado muy lejos, un sonido bajo y retumbante resonó y se acercó lentamente a sus oídos. «¿Quién eres tú?» «Tos tos. Soy el soldado a cargo de proteger la ciudad de Yanbei en Chidu. El príncipe Yan. Tos. Tos. Emitió personalmente una declaración escrita a mano para concederme el rango de oficial de tercer nivel. Soy un académico destacado del lote del año 748. Mi título ha sido reconocido frente Palacio. ¿Cómo pudiste ser tan descarado a plena luz del día y tan inculto?» «Tos, tos, tos». Un hombre de unos 60 o 70 años de edad soltó un sonoro, arrugando su ropa al ser sujetado por la fuerza por los soldados. Su sombrero se había inclinado en una dirección, mientras que solo tenía una bota puesta. La otra fue arrastrada por su otro pie. Dos soldados de la guarnición del emisario del suroeste lo sujetaron para evitar que realizara movimientos imprudentes. Lo decepcionante fue que el hombre tenía decenas de soldados que custodiaban la ciudad, pero no se movieron todo el tiempo. Se arrastraron en una esquina, queriendo quitarse los uniformes que llevaban. Evidentemente, no tenían la intención de participar en ningún combate. Chu Qiao se enojó, sabiendo que una ciudad que tenía tanta importancia estratégica fue entregada a esto. Sin embargo, irónicamente, sabía que si no fuera por esto, no habría podido ingresar a la ciudad de Chidu. «General, afortunadamente no hay víctimas». Xiao se acercó y se arrodilló en el suelo frente a Chu Qiao. Había manchas de sangre en el uniforme azul marino del hombre, lo que demuestra que se habían encontrado con cierta resistencia. La garganta de Chu Qiao estaba ligeramente bloqueada. Extendió la mano y ayudó a Xiao a levantarse, diciendo en voz baja: «Comandante, si Yanbei evita este desastre, será el favorito para el crédito. Yo ocupo el 48º asiento de la sección de ancianos en Datong. Tos tos. Formo la columna vertebral de Yanbei. Tengo más de 30 años de experiencia. La mayoría de los soldados aquí son mis estudiantes. Tos tos. Si me tratáis así, yo». «Cállate», sonó una fría voz femenina. Chu Qiao avanzó lentamente, mirando fríamente a esta vieja guardia de la ciudad de Chidu. Era joven, pero la mirada en sus ojos estaba llena de seriedad y hostilidad. La voz del anciano se desvaneció lentamente bajo su mirada. Sintió que era vergonzoso que esto sucediera. Reunió su coraje y replicó: «El gremio os llevará a juicio, traidores». La vista de 7.000 tropas de aspecto feroz entrando en la ciudad sorprendió a sus habitantes. Personas de todos los ámbitos de la vida salieron de sus puertas y se pararon en el suelo nevado, mirando hacia ellos.
Chu Qiao rió fríamente y agarró al anciano por el cuello. Se dio la vuelta y caminó hacia la parte superior de las murallas de la ciudad. «Ah, ¿qué estás haciendo?». El viejo guardia fue casi arrastrado, perdiendo el equilibrio y casi cayendo al suelo. En voz alta, gritó: «¡Qué audaz! ¿Cómo te atreves a ser tan grosera conmigo?». Ocupo el 48º asiento de la sección de ancianos. He estado en el gremio durante 33 años. Los comandantes en el ejército son mis alumnos. Tos tos. Soy un gran erudito, con 12 votos en la corte de Datong. Monopolizas las tropas, engañando a tus camaradas. Os procesaré en nombre del gremio de Datong. Te exiliaré y despojaré de tu autoridad militar. Tomaré todas tus propiedades, lo haré. La voz se detuvo repentinamente, como un cuerno de suona que había sido bloqueado. Las sombras de la joven y el anciano estaban sobre las altas murallas de la ciudad. El viento soplaba en sus ropas, mostrando sus uniformes militares de Yanbei. Dispersó sus pelos de color blanco y negro, respectivamente, en el aire. Ninguno de ellos pronunció una palabra. Se encontraban en la parte superior de las puertas de la ciudad, mirando hacia la distancia. Los soldados y civiles de Chidu se sintieron perplejos. Algunos reunieron su coraje y treparon las murallas de la ciudad, solo para quedarse sin palabras ante la vista. Más personas subieron lentamente, 1, 2, 3, 10, 100, 1000. Las personas se agruparon en lo alto de las murallas de la ciudad. Sus caras estaban en pánico. Un aire de desesperación se quedó en el aire, el olor a muerte nunca había estado tan cerca. El sol brillaba intensamente en el cielo, sus rayos brillaban en las cabezas de todos. Esas sombras indistinguibles eran como las flores Woyun en las llanuras Uoulei, poblando todo el paisaje. El viento soplaba, causando que los copos de nieve se dispersaran en el aire. Entre la capa de niebla blanca, el ejército gris plateado era como una ola de agua de inundación, que envolvía la totalidad de las llanuras nevadas. Estaban equipados con largas lanzas y brillantes espadas de plata. Había cabezas humanas en todas partes, junto con caballos de guerra sanos y bien construidos. Su enseña voló alto en el aire. La retaguardia del ejército no se podía ver. Se extendía a lo largo de 5 kilómetros. Había soldados de caballería ligeros y pesados, arqueros experimentados, soldados con escudos resistentes e incontables batallones formados por fuerzas de respaldo, fuerzas de apoyo traseras y fuerzas de transporte. Como un ejercicio militar a gran escala, casi todas las fuerzas de Xia se reunieron en este lugar. Los oficiales y soldados de la ciudad de Chidu, junto con los civiles, quedaron aturdidos. Incluso la guarnición del emisario del suroeste, que había estado preparada para esto todo el tiempo, estaba aturdida. En este instante, se dieron cuenta de lo aterrador que era el enemigo que estaba frente a ellos. El imperio Xia había colonizado la parte continental de Hongchuan durante más de 300 años, manteniendo su tiranía sobre Meng Occidental durante este período. Había suprimido los imperios de Tang, Song y los mares orientales de Nankyu durante más de 300 años. ¿Cómo pudo su núcleo haber sido sacudido por una simple rebelión en Zhenhuang? En ese momento, se habían despertado. Flexionaron sus extremidades, preparándose para exterminar a quienes habían amenazando su poder. Después de esta batalla, si todavía estás vivo, Chu Qiao volvió la cabeza y miró al anciano, diciendo con calma: estaré dispuesta a enfrentar tu acusación. Con un ruido sordo, el anciano se desplomó en el suelo. Chu Qiao no lo miró a los ojos, girándose para caminar hacia la plaza ubicada en la ciudad. En su camino allí, la gente automáticamente dio paso a ella. El viento soplaba sobre su pelo y su capa, haciéndola parecer un águila. La postura de Chu Qiao era recta, su espíritu heroico desprendía un aura intimidante.
Caminó hacia el centro de la plaza, explorando la multitud que se había reunido debajo de ella. Sus expresiones eran de pánico, como conejos que habían experimentado algún tipo de shock. Tu Qiao estaba muy familiarizada con las expresiones en sus rostros, habiéndolas visto en Oriente Medio, África y las fronteras caóticas a lo largo del Triángulo Dorado de Myanmar, Laos y Tailandia. En esos países devastados por la guerra, vio a demasiadas personas que habían perdido sus hogares en medio del conflicto. En ese momento, mientras estaba allí, no sabía cómo llamarse a sí misma. ¿Era ella una santa que traería libertad para la gente? ¿O un destructor que provocó desastres? Estaba en el punto de no retorno. La única salida era la guerra. El enemigo se acercaba. Sus gritos de guerra se hicieron más fuertes, perforando los tímpanos de la gente. Tu Qiao levantó la vista, sus ojos claros y decididos. Ella logró una sonrisa amarga. Sabía que después de mañana habrían ocurrido innumerables tragedias en esta tierra. Innumerables familias estaban a punto de desmoronarse, mientras que innumerables personas nunca volverían a ver a sus familias. Sin embargo, no tenía otra opción. Levantó la vista lentamente, no deseando ver esas caras llenas de esperanza. Yansun, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a volver? Incluso si estás en los confines del mundo, todavía pelearía contigo. Más asterisco más asterisco más. A los ojos de Xia, fue una tarea sin esfuerzo para un ejército de 200.000 atacar una ciudad que tenía menos de 3.000 soldados. Sin embargo, después de que las tropas de Zhao Yang llegaron a la ciudad de Chidu, no les ordenó que sitiaran la ciudad de inmediato. Al ver que la ciudad se había preparado para defenderse hasta la muerte, se rió con desdén, regocijándose silenciosamente en su corazón. Como estaban preparados para defender, él tenía otra razón para prolongar la batalla. Le interesaba llegar a la ciudad de Beisuo un poco más tarde, ya que las tropas de Zhao Qi, junto con las tropas de la familia Batuja, podían luchar de frente con las fuerzas de Yan Bei primero. Por lo tanto, Zhao Yang ordenó a sus subordinados comenzar a realizar fortificaciones como cavar zanjas, colocar cuerdas para hacer tropezar a los caballos y colocar picos en el suelo para perforar los cascos de los caballos. Pusieron un espectáculo como si estuvieran ocupados preparándose para la batalla. Los oficiales que representan al tercer príncipe, Zhao Qi, se apresuraron al campamento de Zhao Yang unas cuantas veces para pedirle que atacara al enemigo de inmediato y flanqueara la ruta hacia Beisuo. Sin embargo, Zhao Yang siempre les respondió con una expresión extraña, preguntando, «No estoy atacando ahora. Lo que quiero decir es que debería atacar más agresivamente». Frente al 14º príncipe del Imperio Xia, cuyo poder estaba en aumento, el oficial estalló en sudor frío y tartamudeó, el ejército de su tercera Alteza Real ya ha luchado de frente con las tropas de Yan Bei. 14ª Alteza Real, si su ejército llega a Beisuo más rápido, las bajas del ejército del suroeste se reducirán. ¿Cómo explicarías las bajas del ejército del noroeste, entonces? Zhao Yang levantó las cejas con frialdad y declaró, como comandante de un ejército, mi mayor responsabilidad es lograr la mayor victoria y pagar el precio más bajo. Necesito atesorar la vida de cada soldado. Por lo tanto, siento que la estrategia de mi ejército es muy adecuada para la situación actual. Si ataco imprudentemente y caigo en la emboscada del enemigo, el ejército del noroeste sufrirá grandes bajas. Esto afectará el rendimiento general y la estrategia del ejército de Xia. ¿Quién asumirá esta responsabilidad? Usted, general. Ese oficial casi rompe en lágrimas cuando montó su caballo miserablemente. Azotando a su caballo, se apresuró a informar a Zhao Qi. Zhao sonrió fríamente mientras se inclinaba sobre su silla mientras miraba las líneas dibujadas en el mapa.
El joven príncipe cerró los ojos mientras desaceleraba recitando, Beisuo, Chidu, Lan, región de Chunyu, Yaosui, Paso Meilin. Más asterisco más asterisco más. Aunque nadie sabía por qué Zhao Yang había dudado en atacar, para Chu Qiao, cada momento sería un regalo divino. Caminó activamente mientras organizaba la defensa de la ciudad y organizaba el retiro de civiles. La unión de voluntarios en sus filas determinó el orden de la batalla. No tuvo tiempo de regocijarse por el breve respiro. A medida que caía la noche, los lamentos en la ciudad se habían debilitado gradualmente. Caminando por las calles vacías, Chu Qiao de repente sintió un poco de frío. Heki se acercó y puso una túnica sobre ella. Con la gruesa túnica bloqueando los vientos furiosos, Chu Qiao asintió en agradecimiento. Las puertas de las tiendas a lo largo de las calles estaban abiertas, completamente desprovistas de vida. Con un crujido, un cubo de madera fue derribado por el viento. Con un estruendo, se dio la vuelta. No había más que silencio y vacío, con un sabor abrumador de desolación. Maestra, no ganaríamos, ¿verdad? Chu Qiao se sorprendió tanto por lo repentino como por el contenido de esta pregunta, cuando se dio la vuelta, solo para ver a Heki mirándola a los ojos mientras sonreía con calma. Si la maestra estuviera realmente segura de la victoria, no habrías dispuesto la retirada de los civiles. Chu Qiao no respondió y simplemente se dio la vuelta. Era una oficial de alto rango que había recibido educación militar moderna de primer nivel. Ella sabía claramente qué significaba exactamente ir a la guerra. Los milagros ocurren, pero eso requiere al menos una base algo igual. Incluso si las apuestas no estuvieran completamente a la par, debe haber alguna forma de fuerza que puedan utilizar para al menos poder resistir al oponente. Con una fuerza de apenas 10.000, necesitaba protegerse contra una ciudad mal fortificada contra una fuerza masiva de 200.000 soldados de élite bien entrenados. Además, habría un refuerzo entrante enemigo. Enfrentando tal batalla, casi nadie estaría seguro de la victoria. Pero no había manera de que ella pudiera revelar tales emociones. Era su líder, su esperanza. Si incluso ella perdió la confianza, ¿cómo podrían el resto pelear? Chu Qiao suspiró silenciosamente. De repente, vio una pequeña figura en el frente. Frunció el ceño, mientras que Heki ya había subido con cautela mientras la protegía. En voz alta, gritó, ¿quién eres? En las tenues luces parpadeantes, los guardias caminaron solo para encontrar a un niño que se veía como si tuviera 12 o 13 años. Llevaba un abrigo delgado y se aferraba a un pequeño paquete. Su rostro se había vuelto de un rojo brillante por las temperaturas frígidas, y sosteniendo firmemente su cabeza en alto, exudaba un obstinado desafío. Chu Qiao frunció el ceño y preguntó: ¿de qué familia eres? ¿Por qué no te fuiste con los otros civiles? El niño no habló y simplemente bajó la cabeza. Al mirarlo, Chu Qiao supuso que lo más probable era que hubiera escapado por la puerta oeste. Sin preguntarle más, Chu Qiao se dio la vuelta y se fue. «Hoy, no te molestas conmigo». Al ver que a Chu Qiao ya no le importaba, el niño se acercó con curiosidad y preguntó: ¿no vas a echarme de la ciudad?